Buenas noches, apreciados alumnos. Antes que iniciar el ejercicio en sí, como habíamos comprometido, entiendo que tenemos que ver primero algunos aspectos importantes respecto al dimensionamiento de conductores que yo ya les había anticipado, que es la necesidad de estudiar. De cualquier manera, vamos a hacer un rápido repaso en lo que fundamentalmente se refiere a la carga de una instalación y la cantidad de circuitos que tenemos normalmente en un tablero seccional. Por eso que tenemos que ver primero los tipos de instalación. Todo esto en base al reglamento de baja tensión de ANDE, que nos dice que si la carga instalada excede a 10 kW, la instalación debe ser trifásica, o sea, 4 conductores. En caso de que sea menor a 10 kW, la instalación va a ser monofásica. Si supera 40 kW, puede ser todavía instalada en baja tensión, pero la ANDE ya está exigiendo que se haga lo que se conoce como una carta consulta. La carta consulta no es nada más que un trámite administrativo con el cual la empresa determina si es que está en condiciones o no de satisfacer esa demanda, o eventualmente qué modificaciones debería hacer en la red de distribución. Por encima de esa carga de 66 kilowatts, que sería 100 amperes aproximadamente, de llave limitadora, entonces ya se podría instalar en media tensión. Después tenemos las definiciones de lo que son carga instalada, de lo que es la carga declarada, que es diferente, es la carga instalada multiplicada por el factor de demanda, que ustedes ya habrán visto en el anexo 3 del reglamento de baja tensión de ANDE. Y también está justamente prácticamente en rojo, para que llamar la atención, la mínima sección permitida en las líneas de distribuidoras, vamos a decirle, los troncos trifásicos monofásicos, es la de 4 milímetros cuadrados. Sección mínima de los conductores. Para escoger la sección mínima de los conductores, esto es clave, es primordial, porque desde el punto de vista de seguridad eléctrica, ya sea para las instalaciones, para los equipos, el dimensionamiento es vital. Y el dimensionamiento se debe hacer en base básicamente a dos criterios y comparar con uno tercero. El primer criterio se llama criterio de máxima conducción de corriente, o sea, elevación de temperatura. Cada sección de conductor tiene un determinado valor de corriente admisible. Y otro criterio sería la de caída de tensión, porque acuérdense que cuanto más más alejada está la carga de la fuente, hay una caída de tensión, I por L, sencillo. Entonces habría que ver si con la sección de conductor elegida yo estoy cubriendo, hablando mal y pronto, esos dos criterios. Primero, que la corriente que circule sea admisible y llegue a la temperatura normal, y por otro, que no haya una caída de tensión que en alguna medida esté perjudicando a los clientes. Por eso, y de ambos criterios siempre se elige el mayor, y por último también se compara con la sección mínima exigida por el reglamento de baja tensión. Tenemos la definición de lo que es caída de tensión. Ustedes habrán visto en el reglamento de baja tensión, ya les explica inclusive para cada vamos a decirle tipo de carga, ya sea iluminación o calefacción, tiene un valor determinado, y para motores tiene otro valor máximo admisible. Siempre hay que estar por debajo de esos valores. Hay varios
pasos, vamos a decirle, o sea, que tenemos que ir rutinas, que tenemos que sí o sí ir cumpliendo a fin de dimensionar los conductores. El primero de ellos, evidentemente, ya lo dijimos, determinar la corriente nominal del conductor, considerando las cargas y el factor de demanda, que está en el anexo 3. Debemos elegir el tipo de conductor y la forma de instalación. ¿A qué se refiere el tipo de conductor? Si va a ser un conductor normal, de aislación 600 voltios, o va a ser un tipo NII, que es el que más se utiliza, estamos utilizando para las troncales, que es el conductor NII, es un determinado tipo de conductor que tiene prácticamente una protección eléctrica, otra vez tiene una aislación de termoplástica y otra vez una mecánica, muy parecido a lo que llamamos tipo Impaflex o tipo taller, que son los que solemos ver normalmente. Y después tenemos la forma de instalación, o sea, significa que si vamos a embutir los conductores, o sea, llevarlos por dentro de la pared en ductos, podemos hacerlo en forma expuesta, en bandejas, que es lo que, o en canaletas, que es lo que más se estipula en la parte industrial, o también la intemperie, o sea, o su equivalente en totalmente, vamos a decirle, si lo tiramos directamente en forma subterránea. Hay conductores que están preparados para ir directamente bajo tierra con, vamos a decirle, con las determinadas técnicas para ese tendido. Una vez más, determinar la sección por el criterio de capacidad de corriente. Ahí tenemos dos anexos, anexo 6 y anexo 7, que son los que tenemos que estudiar y analizar. Se verifica la sección del conductor por el criterio de caída de tensión, que esté por debajo del valor que nos permite el reglamento de baja tensión de ANDE para cargas de iluminación y para cargas motrices. En el cargo de iluminación y calefacción no debe superar el 4% de la tensión nominal, y para el caso de motores 5%, 4% en la troncal y 1% en el ramal. Y por último, también, como dijimos, hay que comparar con el cumplimiento de las secciones mínimas exigidas por el reglamento. Para calcular la corriente nominal tenemos que ver que dependa si es trifásico o es monofásico. Ahí tenemos las fórmulas, las diferencias que existen. En el caso monofásico la tensión B es 220 voltios y en el caso trifásico es 380 voltios. Para calcular la sección por caída de tensión hay dos fórmulas, uno para circuitos monofásicos y otro para circuitos trifásicos, donde la sección les va a dar directamente en milímetros cuadrados. La corriente es la corriente nominal, vamos a decirle, instalada en amperes. La longitud es la longitud desde el tablero, ya sea principal o seccional, hasta el extremo de la carga que va a abastecer. 56 es la conductividad del cobre. Si es aluminio se cambia por 32. Y U es la caída de tensión absoluta, o sea, es el porcentaje multiplicado por la tensión de la línea. En el caso de monofásico es 220 y el caso trifásico es 380. Y aquí vamos a utilizar nosotros para el cálculo de los ejercicios que vamos a trabajar, y también se puede utilizar sin ningún problema en los problemas prácticos, el anexo 6, que es bueno que lo analicemos rápidamente. El anexo 6 viene de una norma, la norma americana y la norma brasilera, que es utilizada para cables tipo subterráneo, tipo NII. Inclusive podemos usarlo de los termoplásticos. Viene en columnas para tres tipos de instalación. La temperatura máxima del conductor que aparece en la parte superior. Hay que tener cuidado con eso porque no es la temperatura ambiente. Esa es la temperatura la máxima que soporta el conductor. Y en la columna de la izquierda
ustedes pueden observar las distintas secciones normalizadas. Y hay 3 columnas. Una columna que es para instalación expuesta, otra columna que es para embutida, la del medio, pero hasta 3 conductores nada más. Y la que está a prueba de intemperie, que sería prácticamente la de tipo subterráneo o la que está en forma aérea sin ningún soporte de canaleta. Lo importante, y recalcamos, que estas tablas están hechas para 30 grados. Es la máxima corriente para cada sección, pero para 30 grados. Si leemos bien, al final en la nota de la tabla establece que si la temperatura ambiente es mayor a 30 grados y en el caso de embutido tenemos más de 3 conductores, en Paraguay usamos 4 porque el neutro también es un conductor, entonces a lo que hay que hacer es corregir la capacidad admisible en base a lo que establece el anexo 7, donde tenemos la tabla A para el caso de temperatura, para la tabla B cuando excede el número de conductores en el aspecto de intemperie, y una tabla C que no es nada más del producto A por B cuando se presentan las dos situaciones simultáneamente. El anexo 3 que aparece también aquí es el factor de demanda. El factor de demanda es un factor que establece la simultaneidad en alguna medida de la carga que tenemos en una instalación. Indudablemente es imposible que en una instalación industrial, una instalación domiciliaria, todas las cargas se utilicen al mismo tiempo. Entonces hay una investigación, hay la experiencia, existen normas que establecen un factor de demanda que tiene que ver en simultánea y tiene que ver con la carga instalada. Entonces, de acuerdo a la carga instalada, nosotros vamos multiplicando por el factor de demanda y eso es lo que nos da la carga declarada. Por ejemplo, si tenemos 20 kilowatts, multiplicamos por 0,80, entonces sería 16 kilowatts, sería nuestra carga declarada. La carga declarada es muy importante porque ese es el valor que uno después, cuando va a dimensionar los conductores y cuando va a solicitar la conexión en ANDE, se utiliza. Bien, y hasta acá hemos llegado entonces con este breve repaso. Posteriormente vamos a alzar un archivo que tiene prácticamente el desarrollo de un ejercicio y la aplicación de estos temas. Es importante que lo lean de nuevo, lo estudien, lo analicen, porque acá está toda la base para el dimensionamiento práctico de los conductores.